¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo video de Mentor de Diseño, en el cual tuvimos la oportunidad de charlar con el diseñador industrial Juan Pablo Quirós. Nos cuenta su experiencia como coordinador de la licenciatura en Diseño Industrial para el Tecnológico de Monterrey. Ha visto a 40 generaciones de egresados durante su trayecto en esta institución y nos platica los pormenores de su arduo trabajo. Además, te invitamos a conocer nuestro canal de YouTube y a que te suscribas, por supuesto, si te agrada el contenido que estamos desarrollando. Este proyecto emergente está por llegar a los 1000 suscriptores. A todos les agradecemos y esperamos seguir dándoles más material de interés. Saludos. Juan Pablo Quirós, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a esta pequeña charla organizada por Mentor de Diseño. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Pues bien, gracias. Gracias por invitarnos a esta iniciativa que tienes de Mentor del Diseño. La verdad es que me parece increíble y pues mucho éxito en todos estos videos, este contenido que estamos generando. Muchas gracias, te agradecemos. La verdad es que es una iniciativa emergente y que poco a poco ha ido, pues se han sumado más personas y pues en este caso como tú que gustan de compartir un poquito de la expertise, que esa es la intención de la iniciativa. Entonces, pues a mí me gustaría que nos platicaras para iniciar esta pequeña charla. ¿Tú de dónde eres egresado? ¿Actualmente a qué te dedicas? Bueno, como sabes, soy diseñador industrial de formación, con una especialidad en diseño estratégico también en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y posteriormente tuve la oportunidad de cursar una maestría en ciencia, tecnología y dirección. Actualmente, pues, colaboro desde hace casi 20 años con el Tecnológico de Monterrey. Inicié como profesor de cátedra y posteriormente como profesor de planta, tiempo completo, en Campus Estado de México. Hace unos días que platicábamos, justo nos estábamos organizando para esta charla. Me llama mucho la atención la cantidad de generaciones que has tenido la oportunidad de coordinar. Si no me equivoco y si no me dejarás mentir, ya son 40 generaciones. Así es. Bueno, he estado en diferentes posiciones dentro del TEC de Monterrey. La mayoría de los años ha sido como director de la carrera. Soy la persona que atiende a los alumnos en el tema de sus materias, de sus programas internacionales, de sus transferencias, estancias en empresas, vinculación de proyectos. Y esto me ha permitido, pues la verdad es que conocer una infinidad de profesionistas. Como decimos, casi 40 generaciones me ha tocado presenciar su graduación, ¿sí? ¿Por qué? Porque graduamos cada 6 meses. Entonces, si estoy yo 20 años en el TEC, pues esto sí implica una cantidad de más o menos 40 generaciones. La verdad, eso me enorgullece muchísimo, conocer qué están haciendo nuestros egresados, dónde andan, su trayectoria, y es muy interesante. La verdad es que es muy satisfactorio salir y encontrarlos. Siempre me encuentro personas por todos lados y pues es normal, ¿no? He podido tocar un poco la formación de los diseñadores industriales aquí en Toluca. Qué bueno, Sí. es muy interesante y creo que tú podrás ser el ejemplo claro de cómo una persona pudiera platicar esa evolución de todas estas Ujú. generaciones. ¿Cómo, en su principio, cuando tú empezaste a dar clases, qué notaste y cómo lo ves ahora? El diseño industrial, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo ha sido esa evolución? Bueno, pues digo, las tecnologías han sido una parte muy importante en la enseñanza del diseño, eh, sobre todo el manejo del software, de las tabletas digitales, de las impresoras tridimensionales que vinieron a revolucionar nuestra profesión, los escáneres tridimensionales, el corte láser, ¿no? Actualmente estamos trabajando muy fuerte con los Oculus, ¿no? Estos lentes que te colocas y puedes diseñar con Gravity Sketch. Entonces, la verdad es que sí es la tecnología nos ha permitido pues ir cambiando la enseñanza del diseño.
Sin embargo, el proceso sigue siendo el mismo, el proceso original, ¿no? La conceptualización, la necesidad de saber dibujar, sketchar, ¿no? La necesidad también de, pues de crear un diseño estético que cumpla ciertas necesidades, que funcione, que sea sustentable, que sea manufacturable, pues eso no ha cambiado, ¿no? Solo que estas herramientas permiten generar un diseño de una manera más veloz, más y con una presentación gráfica mucho mejor, ¿no? Entonces, pues sí ha evolucionado. Yo recuerdo cómo hacíamos nuestros primeros modelos, ¿no? Todo era muy manual, ¿no? Que también tenía su encanto, ¿no? Y también te permitía desarrollar otras habilidades, el sentir los materiales, cortarlos, pegarlos, darles acabados, ¿no? Eran otras habilidades que desarrollabas, pero pues sí, todo eso ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando y yo creo que para bien, ¿no? Yo no estoy peleado con la tecnología, me encanta, creo que son herramientas que tenemos que sacarle el máximo provecho. Pero bueno, de entrada yo les cuento a mis alumnos, cuando yo llevé la clase de software, lo más que podíamos hacer era un círculo, un circulito, ¿no? Y te lo llevabas en tu disquete bien contento, ¿no? Ah, ¿qué hiciste hoy? Pues hice un círculo, ¿no? Y ahí lo traías en tu disquete, ¿no? Y pues actualmente, bueno, pues ya el software es impresionante, ¿no? Todo lo que puedes hacer. Justo en esa parte a mí me llama mucho la atención porque de alguna manera también me tocó como los inicios del uso del software aplicado al diseño. Y yo me Así es. acuerdo, por ejemplo, digámoslo así, me atrevo a nombrarlo como el padre del diseño, es el AutoCAD, ¿no? Que de alguna manera son comandos básicos y que te permiten crear a través de curvas, superficies, pues Así es. elementos que después vas a utilizar para construir, ¿no? De manera digital. Actualmente tú que has estado cercano pues a la tira de materias, a los programas que se están pues obviamente impartiendo en una universidad como es el Tecnológico de Monterrey, ¿qué encuentras? ¿Cuáles son los programas que se utilizan? Y obviamente pues cuál es la diferencia en este caso, ¿no? O sea, tú mencionabas de los visores estos de realidad Ujú. aumentada, eso ya lo están enseñando, ya lo están poniendo en marcha, ¿qué programas utilizan? Así es, así es. Pues mira, en el TEC de Monterrey me ha tocado ver 4 o 5 planes de estudio diferentes porque los planes de estudio se van modificando conforme a las necesidades de nuestro mundo, ¿no? Que está evolucionando muy rápido. Actualmente, pues hemos incursionado con estas tecnologías porque el alumno tiene que diseñar de forma tridimensional y puede interactuar de forma remota con sus profesores, con sus compañeros, gracias pues, al Internet, por supuesto, y gracias a estas tecnologías. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que el alumno puede estar desde su casa diseñando cualquier producto, sea calzado, sea un mueble, sea un vehículo, y su profesor titular puede estar en una sala virtual asesorando a ese alumno, ¿sí? Desde otra parte del mundo, o desde su oficina, desde su casa. Entonces ya no es necesario que estén todos en un aula, sino que ya pueden desarrollar el proyecto desde el lugar donde se encuentren, ¿sí? De forma remota. Entonces, bueno, estas tecnologías realmente acortan las distancias, aceleran la velocidad de desarrollo, de asesorías, y pues tenemos que entrarle, ¿no? No tenemos opción, ¿sí? Y son parte de las tecnologías que estamos, a la que le estamos apostando, ¿no? Muy fuerte. Y no nada más para diseñar o para bocetar con con estas tecnologías, sino imagínate que es la clase de historia del arte, ¿no? Historia del diseño industrial, y tú puedas hacer un recorrido virtual por Grecia, por Roma, por París, y prácticamente como si el profesor fuera un guía turístico, ¿no? Entonces imagínate la inmersión de los alumnos, de estar desde su casa o desde nuestros laboratorios donde tenemos los equipos, y estar bueno, estar viviendo una clase de historia, ¿no? En un recorrido virtual. Me parece pues completamente inmersivo, ¿no? Que es el fin de esta tecnología. Sí, justo con este tema de la pandemia, para fortuna de muchos o de pocos, no sé cómo decirlo, tuvimos que utilizar este tema de la tecnología para comunicarnos. Entonces la verdad es que es bastante interesante
y pues obviamente aquí lo importante es sacarle el provecho necesario para aplicarlo al estudio, como tú bien lo dices, a la enseñanza. Entonces es un tema que afortunadamente para muchos nos ha beneficiado. El trabajo, las habilidades para aprender un idioma, para comunicarte con una persona que esté lejos del contexto normal de trabajo, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido una brecha muy importante. ¿Qué piensas al respecto? Por ejemplo, ¿cómo te ha ido con ese ajuste? Porque pues a lo mejor nuestras generaciones no conocían ese trabajo a distancia, pero hoy por hoy se ve presente. Claro, pues no, pues sí, definitivamente la pandemia nos obligó a migrar a la tecnología. Afortunadamente la tecnología ya está, ya existe y afortunadamente el Internet tuvo también la capacidad de soportarlo, pero pues, nos obligó, pero al final fue para bien. Pudimos pues sacar 2 semestres, 3 semestres prácticamente en esta modalidad y los resultados la verdad es que fueron asombrosos. Yo tenía mis dudas al inicio como todos, pero pues al ver los resultados pudimos ver que efectivamente esto llegó para quedarse, ¿no? El trabajar en línea, en sesiones en Zoom, en breakout rooms, ¿no? Donde los alumnos trabajan en sus salas. Entonces la verdad es que pues llegó para quedarse. Sí sabemos que también la presencialidad tiene otras ventajas y no quiero decir que eso que se desplaza por completo, pero ahora tenemos una nueva forma de trabajar, ¿no? En la cual, pues, estoy seguro que se va a quedar, ¿no? Una cuestión que me gustaría también saber tu opinión es, durante bastante tiempo hemos estado en Mentor de Diseño tratando de analizar cuál es la situación del diseño industrial en habla hispana, en América Latina, con la intención de encontrar ciertos parámetros que nos permitan pues beneficiar a esta a nuestra forma de vivir, vamos a llamarlo así, a esta pasión. La verdad es que mucha gente desconoce un poquito todavía al día de hoy qué es el diseño industrial, cuáles son los alcances que pueda tener al contratar a un diseñador y por supuesto pues no sabe cómo lidiarlo. No sé, ¿tú cómo has percibido esta situación? Yo lo veo que en algunos casos inclusive hasta los sueldos hacia los diseñadores se ven afectados. Hay ciertas situaciones que hacen que se conflictúe el concepto de un diseño industrial con un diseñador gráfico, con un arquitecto. Entonces, ¿tú cómo lo percibes? Mira, lo que pasa es que diseño industrial como tal es sinónimo de desarrollo, ¿no? Entonces, si estamos en un país desarrollado, pues obviamente es un país que cuenta con muchas marcas, con firmas, ¿sí? Que consumen diseño, que producen diseño, constantemente están invirtiendo en innovación, desarrollo, ¿sí? La desventaja de países como el nuestro, pues es que en realidad somos países manufactureros, ¿no? Exacto. Entonces, sí se hace diseño, por supuesto, pero estamos hablando de diseño industrial, ¿no? O sea, diseño industrial quiere decir productos, servicios que se van a replicar en serie, que se van a producir muchos, ¿sí? Entonces, cuando te vuelves un país manufacturero, pues el diseño lo dejan a un lado, ¿no? O el diseño, como sabemos, es que el diseño ya viene de fuera, ¿no? Si la marca es norteamericana, pues el diseño ya viene de Estados Unidos. Si es de España, si es de Alemania y tal, es que viene de allá. Entonces hacen a un lado nuestra actividad. Y no es de que en México no se haga buen diseño. Hay excelentes diseñadores, ingenieros, de cualquier profesión, hay de lo mejor del mundo aquí en este país, ¿sí? Pero bueno, si no hay desarrollo, no hay diseño. ¿Qué pasa en Latinoamérica, en países como México, que empezamos a hacer pues diseño a la medida, ¿no? Entonces ya no es diseño industrial, es diseño a la medida. Y no quiere decir que esté mal, ¿no? O también terminas haciendo arte objeto, artesanías, ¿no? Y no quiere decir que esté mal, sin embargo, lo que tú puedes cobrar, o sea, el verdadero negocio del diseño industrial es la manufactura en serie. Claro. ¿Sabes? Si te encargan 1, 2, 5, pues los costos se elevan muchísimo y a lo mejor pues, tu cliente no te lo puede pagar o a ti no te va a convenir, ¿no? Entonces entendamos que para que el diseño industrial sea negocio tiene que ser una manufactura de gran volumen,
¿sí? Eso es lo que yo creo que ha pasado en Latinoamérica, ¿no? Que pues empezamos a tomar pues, lo que caiga, ¿no? Proyectos chicos, medianos, grandes, pues bienvenido, ¿sí? Pero pues sí tenemos que no perder la línea de que lo que hacemos es resolver diseño a gran escala, ¿sí? Para productos o servicios que se van a replicar a gran escala, ¿sí? Vamos a tratar de continuar en esa línea, ¿sí? Para que realmente la profesión pues, permanezca y se vuelva sólida en este país, ¿no? Claro, fíjate que el platicar este tema con varios colegas, a mí en lo particular y bajo la experiencia que yo tengo me hace llegar a una conclusión. Quizá el diseño industrial surge en una etapa en la que la industria estaba prevaleciendo en muchos países, en ello, uno de ellos México. Sin embargo, al día de hoy ya no es tan fuerte esa situación. Entonces, el diseño, a mi forma de entender las cosas, ha evolucionado para ajustarse hacia un nuevo concepto de diseño. Entonces, pues obviamente esto tiene que ver por el tipo de proyecto que te piden al ser diseñador industrial, ¿no? Entonces, creo que todo va parte de eso y pues obviamente el inicio del diseño industrial fue de una manera y hoy por hoy pues hay que estructurarlo de otra forma, ¿no? Se ha ajustado a una nueva versión de sí misma porque pues las características del contexto actual hacen que sea de esa manera, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado hacer algo de arquitectura efímera, stands, puntos de venta, que a lo mejor no es el objetivo, y bien lo dices tú, porque el diseño industrial está enfocado a hacer una serie grande, ¿no? de productos, y en este caso se acota solamente a 2 o 3 piezas. Entonces es curioso porque a lo mejor mucha gente podría decir, eso no es diseño industrial. Creo que a mi parecer es una nueva versión del diseño, ¿no? Entonces, inclusive tú mencionabas hace un momento el tema de las experiencias, ¿no? Que se generan de manera virtual. Eso también de alguna forma es parte del diseño, ¿no? Entonces, creo que en la actualidad el diseño, inclusive me atrevo a decir que deja de ser industrial para convertirse en un diseño más homologado inclusive con otras áreas, ¿no? Lo que te platicaba hace un momento, con arquitectura, con ingeniería, y va de la mano mucho inclusive con la parte gráfica. Entonces, esa evolución del diseño es la que hace, por ejemplo, en Latinoamérica, que no somos creadores de diseño como tal, como un país de primer mundo, en el caso de Estados Unidos, Europa, etcétera, pero que vamos retroalimentando esos conceptos nuevos de diseño, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Claro, sí, las condiciones del contexto, como lo comentas, pues ha obligado a que a lo mejor no hago diseño industrial, pero hago diseño, ¿sí? A veces el término industrial también nos ha metido mucho ruido, ¿no? O visualizas el diseño como ese diseño que platicaban, ¿no? Ese diseño que se manufactura en las grandes empresas, en serie, en grandes volúmenes. Pero no por eso, no quiere decir que no vamos a hacer diseño, ¿no? Actualmente nosotros ya a la carrera únicamente la entrada es de diseño, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos visto que nuestros egresados, pues hay quien a lo mejor no quiere estar en la industria, ¿no? Y el término industrial, diseño industrial, también le hacía mucho ruido en su título, ¿no? Entonces, hemos visto que nuestros egresados y nuestros compañeros, colegas, pues están haciendo cosas diversas, porque el diseño es muy amplio, te permite hacer prácticamente cualquier cosa, y no porque como comentabas, porque te piden un proyecto de display o de exposiciones, no lo vas a tomar, ¿no? O sea, no tiene nada de malo hacer mobiliario, hacer display, no tiene nada de malo. Finalmente es diseño, ¿sí? Solamente que es a una menor escala. Y creo que estamos preparados, capacitados para hacerlo y hacerlo muy bien, ¿sí? Entonces, como dices, pues a lo mejor ya el término industrial, sí creo que en algún momento nos comenzó a meter mucho ruido ya como profesión, y si lo dejamos como diseño, pues yo conozco personas que hacen fotografía, hacen envases, hacen cualquier actividad, ¿no? Que tenga que ver con crear algo, con diseñar, ¿no? En diferentes ámbitos. Claro, fíjate que a mí me llamó mucho la atención la forma en la que yo conocí el diseño. Cuando yo estaba decidiendo qué carrera era la más apta para mí, pues hubo varias opciones, pero me acuerdo que un familiar mío se acercó y él en su momento estaba estudiando diseño industrial. Entonces
Yo vi por ahí que tenía unos bocetos escala 1:1 de unos autos y me pareció interesantísimo, ¿no? Posteriormente él me pidió, me sugirió, mejor dicho, que me acercara a la Facultad de Arquitectura y Diseño, pues para que conociera el plan de trabajo, perdón, de estudio, pues que conociera cuáles eran las áreas que eran parte del estudio del diseño industrial. Entonces me gustó mucho, e inclusive una de las razones es que, pues, yo vivo actualmente en Toluca, Estado de México. Entonces Toluca, al igual que el Estado de México, es un lugar industrializado. Entonces dije, debe de haber una oferta de trabajo muy buena para los diseñadores industriales. Sin embargo, creo que después de que egresé me di cuenta que de alguna forma sí, pero no al 100%. Esto es muy interesante porque pues a lo mejor la ciudad de Toluca se quedó como con industrias de hace 20 30 años que al día de hoy no generan diseño, o por lo menos no la mayoría, ¿no? Entonces puede haber por ahí algunas automotrices, no sé, algunas de mobiliario en específico, que sí se dan el gusto de hacer diseño, pero entonces yo tuve que entender que a lo mejor por esa razón Toluca no era un muy buen lugar para diseñadores industriales. Entonces tuve que inclusive buscar trabajo en su momento en Ciudad de México, en otros lugares que estuvieran cercanos, pero ya no tanto como lo que platicábamos. O sea, ya el diseño deja de lado un poquito el tema industrial para convertirse un poco más en diseño como tal. Entonces, algo que también quisiera como saber tu punto de vista es que toda esta situación nos lleva a algo. Mucha gente todavía no entiende qué es lo que hace un diseñador y por ende no conoce cómo explotar este perfil, ¿no? Que puede inclusive como viciarse y confundirse como con un todólogo, como el que conoce de muchas áreas, ¿no? Y eso nos lleva a que inclusive los tabuladores, yo lo veo así, los tabuladores en una zona como el Estado de México inclusive son algo bajos. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo veo al diseñador como un solucionador de problemas, ¿sí? Y un solucionador de espacios, de productos, de experiencias, de servicios. Muchas veces la industria piensa, ay, has de ser bien creativo, has de dibujar muy bonito, seguramente eres muy bueno haciendo planos, que eso también es muy riesgoso, ¿no? Y sí lo sabemos hacer, pero sobre todo manejamos un proceso de diseño, ¿sí? Que te permite generar propuestas creativas y sobre todo innovadoras, ¿sí? Entonces, sí creo que al diseñador, como comentas, todavía hay empresas, hay personas que no entienden bien qué haces, ¿no? Por supuesto, el diseñador no trabaja solo, ¿no? El diseñador se tiene que apoyar de técnicos expertos, ¿no? Herreros, carpinteros, personas de mecánica, de muchos técnicos, ¿no? Que son los que finalmente nos ayudan a materializar nuestras ideas, ¿sí? Pero sí yo veo al diseñador como un solucionador de problemas, ¿no? Un profesionista que ve desde un ángulo diferente los problemas y tiene las habilidades para llevar un proceso de diseño, generar propuestas y sobre todo presentarlas a través de renders, a través de sketches, a través de planos. Pero esa parte es muy importante, ¿no? Cómo mostrarle esas ideas a tus clientes, a través de qué medios, a través de infogramas, a través de planos técnicos, ¿sí? Yo así veo al diseñador en México y en el mundo en realidad. Claro. Fíjate que esto me lleva a pensar en dos cosas bien importantes y que quizá debemos como diseñadores industriales tener la posibilidad de fortalecer. La primera es cómo vender diseño. Eso es un tema muy importante. Tú lo mencionaste hace un momento y eso va, desde mi punto de vista, a hacer que la gente se convenza de las habilidades que tienes o lo contrario, ¿no? Entonces, cómo venderlo es un tema importante que me gustaría saber tu opinión. Y la segunda, cómo cobrarlo. Ahí también es muy importante porque, digo, por lo menos en mi caso, no sé si fue en el tuyo, nunca hubo una clase en específico que tuviera como esa virtud o esa enseñanza de cómo cobrarlo. Porque obviamente es una cuestión un poquito subjetiva y que tiene que ver con varias cosas, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cómo se vende y cómo se cobra el diseño?
Bien importante, mira, cómo venderlo a diferentes escalas, sea una empresa, o sea un cliente mediano, pequeño, es bien importante sensibilizar al cliente, o sea, decirle cómo el diseño le puede generar valor para pues mejorar sus ventas, mejorar sus procesos, mejorar sus espacios, mejorar su imagen, sus productos, sus alimentos, ¿sí? Pues todo, ¿no? Todo donde puedas tú intervenir como diseñador. Entonces, lo primero es esa conversación, esa relación, esa comunicación con el cliente y hacerle entender cómo tus propuestas pueden generarle valor a su empresa, a su negocio. Claro. O sea, si él piensa que va a ser un gasto, pues por supuesto que no ha entendido qué es el diseño, ¿sí? Él tiene que comprender, eso lo tienes que explicar quizá, de cómo tus propuestas le pueden generar valor, ¿sí? Pueden hacer que su empresa mejore, que su empresa crezca, que tenga más ventas, más personas, más visitas, ¿sí? Entonces yo pienso que lo primero para vender, pues es esa comunicación, esa relación con el cliente. Y muchas veces tú lo has vivido, tenemos que demostrarlo en una primera vez, que te dan la oportunidad, y después dice el cliente, claro, me funcionó, pues ve con este estudio de diseño, con este despacho de diseño, con este diseñador en específico. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que, por supuesto, la comunicación, ¿sí? El cómo cobrarlo es un tema bien importante también. El diseño no es barato, ¿no? No puede ser barato porque hay muchos factores detrás, ¿no? Hay software, hay equipos de cómputo que requieres muy poderosos, hay muchas horas por detrás de proceso creativo, de modelado, de renders, ¿no? De presupuestos, ¿sí? Entonces, pues yo lo que hago es que lo cobro por horas, ¿no? ¿Cuántas horas le dedico? Es lo que me ha funcionado mejor y es lo que me parece más serio, más honesto. A ver, ¿cuántas horas le dediqué a este proyecto? Eso es lo que debo de cobrar, ni más ni menos, ¿sí? Si es poco, mucho, bueno, es que no puedes vivir de un solo proyecto, debes de traer 3, 4 proyectos paralelamente, simultáneamente. Claro. Si quieres vivir de un solo proyecto, pues tendría que ser un cliente muy grande, un proyecto bastante pesado, para que pudieras funcionar como estudio de diseño con un solo proyecto. Bueno, claro que si hay uno y es lo único que hay, pues adelante, lo tomo, ¿no? No le hago feo, ¿no? Pero sí ser conscientes de que necesitas, como diseñador o como estudio de diseño, necesitas traer varios proyectos paralelos, ¿sí? Claro. Simultáneos. Fíjate que no, difícilmente cubres tus gastos. así es. Esto es importante y qué bueno que tocas este punto porque, digo, hay varias facetas del estilo de diseño de los diseñadores. Sin embargo, yo quiero mencionar dos en específico. Una es el diseñador freelance que se dedica, como tú bien lo dices, a gestionar proyectos por su cuenta, ¿no? Y a tener la capacidad de vender una asesoría como diseñador, como estudio, etcétera, etcétera. Y otra es también de alguna manera ser contratado por una agencia, por un lugar que solicita un diseño, por una empresa, etcétera, ¿no? En los dos casos yo he tenido la oportunidad de encontrar buenas experiencias y malas experiencias, ¿no? Cosas que pueden hacer que te alejes de un perfil o del otro, o cosas que te van a acercar, ¿no? Entonces, hoy en día, pues yo me manejo como freelance, como una empresa independiente, porque me ha funcionado y porque me permite hacer otras cosas, porque la versatilidad de los proyectos para mí es muy importante, porque los tiempos yo los organizo. Entonces, esas son las cosas que hoy por hoy me llevan a ser freelance pues por gusto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? En esos dos perfiles, ¿has estado en esos zapatos? ¿Cómo te ha funcionado a ti? ¿Qué podrías aconsejarle a la gente que pues quisiera como un consejo al respecto de ambos perfiles? Claro, pues mira, vamos a empezar por el primero, por el de freelance. La verdad es que es un perfil, pues, muy valorado, ¿no? O sea, el ser freelance es, wow, eres tu propio jefe, trabajas a tus tiempos, y sí tiene grandes ventajas, ¿sí? Sin embargo, se requieren habilidades, pues, únicas, ¿no? El saberte mover, el saberte relacionar, el atraer proyectos importantes, el reaccionar muy rápido con los presupuestos, Claro. con la competencia, ¿sí? Y con los resultados que espera el cliente,
¿sí? Es una gran responsabilidad porque como freelance pues, estás en muchas etapas del proceso y cuando empiezas no hay de otra, tienes que estar en todas las etapas, ¿sí? Quizá ya cuando eres más grande, que ya el estudio de diseño ya son 5, 6, 8 personas, pues ya hay responsables, ¿no? Pero bueno, lo complejo del freelance, siempre lo he creído, es pues el tener la capacidad de aguantar, de soportar los gastos fijos, los gastos personales del día a día, ¿sí? Sí creo que se requiere un soporte económico importante y no quiero decir que no sean freelance, ojalá todos fuéramos freelance, pero pues, si piensan lanzarse al mundo del freelance, tengan un soporte económico, un ahorrito para aguantar unos meses, porque los primeros meses pues va a ser puras salidas, ¿no? De dinero y traslados y como decíamos, softwares, y computadoras y tecnologías, ¿no? Entonces sí se requiere un respaldo económico, que puede ser tanto un apoyo familiar, un ahorro que tú tengas, un recurso que hayas bajado de gobierno, pero sí creo que la emoción se te puede acabar muy rápido si no contemplas todos esos gastos y los gastos naturales que tienes como persona, ¿sí? Pero sí creo que es un perfil que se mueve muy ágil, muy rápido y que sí se puede, ¿no? Que sí se puede. Sí creo que no, en algún momento no puedes trabajar solo, necesitas rodearte de un equipo de compañeros, personas que tengan habilidad para vender, personas que tengan habilidad para presupuestar, quienes sean muy hábiles para conceptualizar diseño, para hacer planos técnicos, porque tú sabes, hay quien se le da muy bien la parte de conceptualización, pero a lo mejor la parte de hacer planos técnicos no me encanta, ¿no? O la parte de armar los infogramas, también eso es una habilidad que pocos lo tienen, ¿no? Claro. De lo que le voy a mostrar al cliente, lo que necesita conocer el cliente del proyecto. Entonces sí, también es rodearte de un equipo talentoso y que jalen todos parejo, pues, para que ese despacho funcione. Claro. La otra, pues, me platicabas, la otra posición, la de trabajar en un estudio de diseño, pues yo creo que lo valioso es, pues, que generalmente trabajan con firmas muy importantes, ¿sí? Que hay muchas personas con un perfil similar al tuyo, ¿no? Que hablan el mismo lenguaje y que también hay mercadólogos, que hay publicistas, que hay expertos en edición de video, o sea, entender otras áreas, eso te va a permitir pues crecer profesionalmente, entender cómo funciona un gran estudio de diseño. Bueno, la desventaja pues son los horarios, ¿no? La velocidad a la que tienes que producir diseño, ¿no? Trabajar bajo presión. Yo me acuerdo que en la universidad, pues, en ocasiones haces un proyecto en un semestre, bueno, 4 meses, en realidad el semestre dura 4 meses, ¿no? Y el alumno dice, es que es muy poco tiempo, ¿no? Y cuando estás en la vida profesional te das cuenta que haces uno a la semana, uno cada 2 semanas, ¿no? Entonces, a esa velocidad funciona el mundo. Entonces, bueno, sí, la presión también es diferente. No quiere decir que una posición freelance o empleado sea una más cómoda que otra. Yo creo que las dos tienen sus ventajas, desventajas, y en ambas posiciones vas a aprender, ¿no? Claro. Aprender. Al final tú decidirás dónde te sientes más cómodo. ¿Sí? Sí, claro. Pues mira, yo creo también que sí, a mí me ha funcionado mucho el tema del freelance, pero sí es necesario, y ya lo he platicado con más colegas, no me dejarás mentir, que debes de aprender ciertas habilidades adicionales al diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, una que a mí me tuve que aprender sí o sí para mejorar mi administración y mis finanzas fue el tema de contabilidad, ¿no? Entonces eso es muy importante. Pago de impuestos, la administración de los recursos, ya sea monetario o humano, tiene que ser así, cuantitativo al 100%, porque de otra forma, pues hay mermas, ya no hay ganancias, ya no hay utilidades, ¿no? Entonces hay que ser muy hábil con los números, pues obviamente para tener pues obviamente una ganancia, ¿no? Que esa es la intención del negocio, de buscarlo de manera individual. Y otra también, tú lo mencionaste, es las relaciones que puedas tener
con tal persona que conocí en la escuela y que ahora tiene la oportunidad de contactarme con la de recursos materiales de tal empresa. Eso funciona muy bien. Entonces, eso de las ventas y la buena administración tiene que ir ligado en un perfil freelance, porque de otra forma sí te puedes perder y es muy fácil que se vaya el dinero muy rápido, que te desanimes y que no encuentres el camino deseado, ¿no? En el caso del perfil, pues para que te contraten, la verdad es que es bastante cómodo, ¿no? Tú lo dices, y de los últimos trabajos que llegué a tener, pues en realidad eran 3 o 2 proyectos de diseño por semana y eran a marchas forzadas a un ritmo pesado, ¿no? Entonces, pues una cosa con la otra, ¿no? Y al final, el que tú prestes servicios para una empresa, pues va a hacer que tus habilidades beneficien a esa empresa y no se va a pagar de la misma forma que si lo haces de manera independiente o freelance. Sin embargo, pues sabes que tienes la quincena asegurada cada día de pago, ¿no? Entonces, una cosa con la otra, ¿no? Entonces, creo que por último, también en el tema de freelance, sería bueno como que ese perfil que se está agregando a no solo ser diseñador, tiene obligatoriamente que aprenderse para que el despacho o la empresa que se está echando a andar funcione de la mejor manera, porque otra pues no va a funcionar, ¿no? Y yo creo que es un proceso natural, ¿no? Cuando Claro, empezamos de la universidad, de la especialidad, de las maestrías, proceso natural es adquirir experiencia y la mejor experiencia va a estar ahí en el campo laboral, ¿no? Difícilmente puedes graduarte y al otro día poner tu despacho, ¿no? claro. Y atraer proyectos y ganar mucho dinero, ¿no? Entonces, creo que es un proceso natural que muchos hemos vivido, ¿no? Tomar experiencia en diferentes empresas, diferentes despachos y después pues, aventarnos al emprendimiento, ¿no? Con Así toda es. la pasión, pero ya con más experiencia, con más contactos. Y como tú dices, también la parte administrativa, la parte de los impuestos, de los gastos indirectos, de todo eso, pues al inicio uno no lo considera y al final pues sales tablas, ¿no? Sales. Entonces sí es importante también, es lo más importante de llevar un negocio de freelance. Regresando más de manera global al tema de diseño industrial, y Sí. tú que has estado pues a la cabeza de varias generaciones, como lo mencionábamos Sí. anteriormente, ¿cuáles son esas herramientas o esos skills que tú les recomiendas a las nuevas generaciones? Digo, ya mencionamos algunas para el caso freelance o que seas parte de una empresa. ¿Qué más podrías sumar? ¿Qué sugieres tú como para que ese perfil de diseñador se vea pues mejorado, que amplíe sus alcances? ¿Qué más podrías sugerir? Fíjate que es importante en esta línea que estamos platicando. Hemos trabajado muy fuerte en los últimos años en la parte de la gestión del diseño, de la administración de proyectos, de la parte de cómo cobrar, de todos esos gastos que a lo mejor no consideraste y al final, pues, no permitieron que el proyecto fuera exitoso, ¿no? Por alguna razón. Entonces hemos trabajado muy fuerte en la parte de administración de proyectos, ¿no? Cómo presupuestar, cómo cobrar. Creo que es una parte que deberían de poner mucha atención las universidades, porque finalmente el diseño tiene que ser negocio, ¿no? O sea, yo entiendo que a los diseñadores nos apasiona y podremos estar diseñando todos los días y cada que nos ponen un proyecto es un reto que nos motiva, ¿no? Y luego ya estamos diseñando y resolviendo y bocetando, pero al final tiene que ser negocio, ¿sí? Si no es negocio, pues será el mejor diseño del mundo, pero si no generó recursos, si no generó valor, no funcionó, ¿no? Entonces sí creo que la parte administrativa, como comentas, es algo que le tenemos que meter muy fuerte como universidad, ¿sí? Como escuela. Eh, Otras tantas, pues lo básico, ¿no? O sea, nuestros egresados tienen que saber diseñar, ¿no? No solo hacer curvas bonitas, sino realmente tiene que ser un diseño coherente, estéticamente hablando, ¿no? Manejando los principios básicos del diseño, ¿no? Por supuesto, el manejo de software creo que es algo que le tenemos que seguir metiendo muy fuerte, que es la herramienta que nos va a permitir traducir nuestras ideas en un modelo tridimensional.
meterle muy fuerte a los idiomas también, ¿no? Claro. Porque finalmente es el medio de comunicación con el mundo. Entonces, los idiomas es una herramienta que te va a permitir, pues, estar desarrollando proyectos no solo en México, sino en cualquier parte del mundo. Así es. Y son, creo que los cuatro puntos: la parte administrativa, la parte del saber diseñar, porque a veces damos por hecho que todos saben diseñar y la verdad es que no. La parte del software y la parte que son tecnologías, y la parte de la comunicación, que son los idiomas. ¿Sí? Muy bien, pues la verdad es que ha sido una charla bastante a gusto. Por mí podría quedarme aquí otras 2 o 3 horas, pero la verdad es que se acaba el tiempo. Entonces, primero que nada, Juan Pablo, agradezco mucho tus palabras, tu tiempo, porque para nosotros es importante. Insisto en que la idea básica de mentor de diseño es que gente que esté en el gremio del diseño industrial comparta estas charlas, estas pláticas que a mucha gente nos ayuda, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la escuela que justo necesitaba alguien que pudiera mostrarme un poquito el camino, y para no sentirme tan perdido, pues a lo mejor me acerqué con varios amigos. En este caso, pues estamos haciendo este tipo de material, este contenido, pues para hacerlo llegar a las nuevas generaciones, inclusive para que la gente que no conoce el diseño a fondo se empape un poquito de lo que es el diseño industrial. Entonces reitero el agradecimiento por tu tiempo, Juan Pablo. La verdad es que ha sido un gusto muy grande para mí poder saludarte después de tanto tiempo de no coincidir. Espero a futuro podamos coincidir en algunos otros videos, y la verdad es que agradezco mucho tu participación, y digo, no sé si tengas algo para concluir con esta charla. No, muchísimas gracias, yo siempre estaré abierto a tu invitación. La verdad es que es un placer y está padrísimo estar conversando de estos temas que nos apasionan, que es el diseño, ¿sí? Entonces esperamos vernos pronto. Sí, yo sé que no es la primera ni la última, y la verdad es que agradezco, reitero infinitamente, te mando un gran abrazo, y pues bueno, muchas gracias por tus respuestas, por tu tiempo, y pues espero que verte pronto. Cuídate. Saludos, nos vemos. Saludos, chao.